A finales de abril de 1945, las tropas americanas entraron en Austria, un país que se hundía en el caos. En Altausse, al sureste de Salzburgo, se tropezaron con una de esas escenas surrealistas que marcaron los últimos días del Tercer Reich. A 600 metros bajo tierra, en una mina de sal, se encontraron con una inmensa colección de obras de arte. Thomas Carhau fue de los primeros en ver lo que había allí. Cuando al final bajamos a la mina, nos topamos con una extraordinaria colección de obras de una calidad inimaginable. Por ejemplo, una gran escultura de Miguel Ángel procedente de Brujas, el célebre retablo de Gante, de los hermanos Van Eyck, y el gran Vermeer de Czernin, propiedad de esta familia de Viena durante muchos años. Pero aquello solo era una muestra de los miles de objetos de valor incalculable que encontramos. En total sacamos 100 camiones de obras de arte de la mina de Altausse. Si algo apasionaba a Hitler era la grandiosidad, y los tesoros almacenados aquí eran parte de sus grandes sueños. Hitler pretendía convertir su ciudad natal, Linz, en una especie de Roma en miniatura. En su corazón estaría la colección de arte obtenida en sus conquistas y que pensaba ofrecer al pueblo alemán. La mostraría en un monumental Führermuseum. El gran dictador del arte. Este museo era parte de una visión que Hitler tenía desde su juventud. Él siempre se había considerado un gran artista y en 1907 dio el primer paso en esta dirección al presentar sus obras para pedir una plaza en la Escuela de Bellas Artes de Viena. Hitler era uno de los muchos jóvenes de provincias que soñaban con triunfar en Viena. Envió a la escuela una docena de acuarelas, vistas bastante convencionales de iglesias y plazas urbanas, pero el consejo de profesores las consideró lo bastante buenas para permitirle hacer el examen de acceso. Octubre de 1907. Adolf Hitler. Resultado de la prueba, insuficiente. Quizá nunca tuvo muchas posibilidades de conseguirlo. En aquellos días la Escuela de Bellas Artes intentaba renovarse. Muchos artistas habían abandonado las instituciones oficiales para establecer su propia organización, la Secesión, que miraba hacia adelante al siglo que comenzaba y no al pasado. Las instituciones oficiales intentaban ponerse al día. Querían moldear espíritus creadores, no corregir a jóvenes provincianos. Pero al año siguiente volvió a presentarse. Octubre de 1908. Adolf Hitler. No apto para el examen de acceso. Su estilo se había refinado un poco, pero seguía siendo bastante aburrido y poco original. Sus obras parecían más postales que cuadros. Pero Hitler no aceptó el rechazo, y además, pintar era lo único que sabía hacer. Los 4 años siguientes sobrevivió en Viena vendiendo sus cuadros a turistas o a fabricantes de marcos que para exponer sus productos les ponían cualquier pintura. Muchos imaginamos a Viena como una urbe alegre y despreocupada, la ciudad de Strauss y Leyha. Pero no fue eso lo que vivió Hitler. En aquella época debió sentirse terriblemente solo y maltratado intentando malvivir de la pintura callejera. Años más tarde diría que Viena le había endurecido. El odio a los vieneses fue una de las fobias más intensas y duraderas de su vida. Pero también adquirió en Viena su pasión por la ópera, en especial por los mitos teutónicos de Wagner. Hitler, el provinciano sin amigos, debió sentirse allí, en lo más alto del gallinero, horriblemente marginado, contemplando con resentimiento a la aristocracia, los judíos ricos, los triunfadores, los refinados cosmopolitas, los embaucadores modernistas.
Asqueado por la sociedad vienesa, Hitler se dedicó en cuerpo y alma a Alemania y a los principios del nacionalsocialismo. Después de 1918, Hitler descubre lo único que de verdad hacía bien: hablar en público. Era un maestro lanzando diatribas contra la gente que tanto había odiado en Viena y a la que ahora le iba todavía mejor con la República de Weimar. La Alemania de los años 20 era un paraíso para los modernistas. Hitler conocía bien los numerosos museos alemanes repletos de artefactos modernistas, expresionistas, cubistas, futuristas, constructivistas. Aquellos absurdos ismos no parecían tener fin. El arte moderno no era del gusto de todos, y a la gente sencilla, igual que ahora, no le gustaba nada ver que sus impuestos se derrochaban en experimentos artísticos que les parecían, por no decir otra cosa, incomprensibles. Cuando Hitler declaró que el arte moderno era un complot judío, muchos le creyeron y provocó los aplausos de las multitudes perplejas. El ascenso de Hitler se apoyó en aquella gran ola de antimodernismo. Al llegar al poder, la mayoría de los gobiernos se relajan y olvidan sus principios. Pero Hitler no era así. Quería llevar a cabo una reforma total de Alemania, volver a implantar las virtudes clásicas. Lejos de debilitarse, su determinación cada vez era mayor. Al mismo tiempo que se endurecían la legislación y las prácticas antisemitas, la campaña contra el modernismo se radicalizó. Esto puso en una situación embarazosa a Joseph Goebbels, que tenía colgados en su dormitorio 2 cuadros del expresionista Ernst Nolde. De hecho, el mismo Nolde era miembro con carné del partido. Pero en 1936 la campaña contra el arte moderno seguía adelante con resolución teutónica. Goebbels tuvo que retirar los ofensivos Noldes de su dormitorio y actuar como si nunca hubieran existido. El arte figurativo volvía con redobladas fuerzas. Se animó a artistas como Arno Breker a crear un arte digno de la nueva visión nacionalsocialista. Hitler era un dictador del arte, igual que de todo lo demás, y ahora podía hacer realidad sus fantasías neoclásicas con una gran exposición. El 18 de julio de 1937, Hitler inauguró la Casa del Arte Alemán. El museo estaba repleto de cuadros aprobados por Hitler y los artistas alemanes tuvieron que sudar mucho para reunir aquella muestra sin vida de banalidades sobre temas tales como la dignidad del trabajo, las virtudes militares o el duro romanticismo de la vida rural. El heroísmo avanza con pasión y en el futuro moldeará e inspirará nuestro destino político. Es tarea del arte ser la expresión de este espíritu determinante de nuestra era. La sangre y la raza volverán a convertirse en la fuente de la intuición artística. Fuerza y belleza son los clarines que hacen resonar la nueva era. Y la claridad y la lógica
dominan sus esfuerzos. Aquel que quiera ser artista en este siglo deberá consagrarse a este siglo, porque no hay sitio para artistas del Neandertal en el siglo XX, al menos no en la Alemania nacionalsocialista. A algunos artistas les resultó fácil adaptarse. Un paisaje de montaña podía ser aceptable si se le añadía una esvástica. Una escena rural podía servir a la causa tan solo titulándola Tierra Alemana. A pesar de los numerosos profesores y expertos que se invitó a colaborar para dar credibilidad a la colección, detrás de la exposición estaba el gusto artístico del propio Führer. Resulta irónico que los cuadros que tanto odiaba Hitler estén ahora expuestos en su Casa del Arte Alemán. En 1933 no habrían durado mucho. Esta obra de Kirchner fue retirada en 1933 porque representaba a los campesinos como seres deformes y estúpidos. Las reglas se establecieron formalmente. Grupo 1. La representación bárbara de la forma y el color, la burla deliberada de las técnicas más rudimentarias del arte visual. Grupo 5. La descripción del mundo como un inmenso prostíbulo poblado por una humanidad formada solo por prostitutas y proxenetas. Grupo 8. Un repertorio interminable de basura judía. Fantasías obscenas que no se pueden describir adecuadamente con palabras. Entonces Hitler dio con audacia un nuevo paso. Para jactarse de lo que había conseguido, hizo que un tal Dr. Ziegler montara una exposición del arte prohibido en la Hofgartenarkade de Múnich. Con ella se pretendía mostrar al pueblo alemán lo absurdo que había sido el arte contemporáneo y cómo se les había engañado e insultado. La puesta en escena perjudicaba con premeditación las obras mostradas. Estaban colgadas en las paredes sin orden ni concierto, se exageraban sus precios y se acompañaban de carteles con comentarios torpes y sarcásticos. La exposición fue un gran éxito. Algunos debieron visitarla porque en realidad les gustaba aquel arte, pero la mayoría fue para burlarse de ellas, haciendo suyo el desprecio de Hitler por el arte moderno. Für die Reinheit und Sauberkeit des deutschen Kunstempfindens hat der wurzellose Jude kein Organ. Joseph Goebbels la apoyó con una intensa campaña de propaganda. Lo que los judíos llaman arte inevitablemente tiene una cualidad degenerada. Despide olor a putrefacción y enfermedad. Tiene que ser algo monstruoso, grotesco, perverso o patológico. Estas febriles fantasías de mentes incurablemente enfermas fueron en otros tiempos vendidas al pueblo alemán por los teóricos del arte judío como grandes revelaciones artísticas. Una ola de vulgaridad y envilecimiento inundó todas las áreas de la vida cultural alemana. Después de aquello, la mayoría del arte degenerado desapareció sin más. Algunas obras fueron compradas a bajo precio y ocultadas. Una parte simbólica fue quemada en los patios del Cuerpo de Bomberos de Berlín, y parte de aquellas colecciones se vendió a través de la Galería Fischer de Lucerna en junio de 1939, porque Hitler, como Stalin había hecho antes, vendía arte para conseguir divisas. Si los extranjeros querían pagar por esas cosas, allá ellos. De este modo, al menos algunas de estas obras sobrevivieron. Muchos de sus autores no tuvieron tanta suerte. Goebbels estaba exultante por los resultados de la revolución cultural que había dirigido. La objeción que siempre se nos daba, que era imposible expulsar a los judíos del mundo del arte y la cultura, porque eran demasiados y jamás podríamos sustituirlos, por fin ha sido gloriosamente refutada. Y este cambio de persona, sistema y dirección se ha realizado sin el menor obstáculo o fricción. Pero esta fricción fue bastante evidente para Paul Klee y Vasily Kandinsky, que abandonaron Alemania. La misma fricción fue también excesiva para Ludwig Kivna, que se quitó la vida después de destruir las pinturas que aún poseía. Otros se quedaron, como Willy Baumeister, que consiguió seguir pintando bajo la mirada de la Gestapo, haciendo pasar sus pinturas abstractas por experimentos en camuflaje para tanques. La marcha hacia la guerra se inició cuando Hitler invadió Austria en marzo de 1938.
Los tanques alemanes llevaron a cabo algo que muchos austríacos habían querido siempre, la unificación con Alemania. Hitler tuvo un apoteósico recibimiento en su ciudad natal, Linz. Fue desde este balcón del ayuntamiento de Linz, desde donde Hitler proclamó la unión de Austria y Alemania. Era el Gran Reich alemán con el que el pueblo había soñado desde los días de Napoleón. Y fue también aquí donde empezó a germinar la idea de hacer algo especial por Linz. La idea fue tomando forma cuando Hitler, pocas semanas después, hizo una visita oficial a Italia. Los dos dictadores compartieron una semana de típicos festejos fascistas. Hitler llevaba consigo una corte de 500 personas. Hubo grandes desfiles, ceremonias y discursos grandilocuentes. Lo único importante de todo aquello, por lo que a Hitler respectaba, era la visita a la Galería de los Uffizi en Florencia. En esta galería estaban expuestas las colecciones de los Medici, y Hitler quedó mudo de admiración mientras Mussolini, condescendiente, le mostraba una maravilla del Renacimiento tras otra. Pero Hitler no estaba dispuesto a ser menos, y fue aquí donde decidió que él sería un nuevo Medici. Por supuesto, se le dijo que Alemania ya tenía colecciones de arte de verdad impresionantes. Por ejemplo, estaba la colección Zwingen de Dresden, la colección de los reyes de Sajonia. Pero Hitler quería su propia colección. Y qué mejor lugar para exhibirla que Linz, que con tanto entusiasmo le había recibido. Ordenó que se empezara a trabajar en planos y maquetas. Se eligió un equipo de arquitectos que contaban con la aprobación de Hitler para diseñar una remodelación de la ciudad que dejaría pequeña a la Viena que tanto despreciaba. El equipo presentó su proyecto, pero Hitler resultó ser un cliente difícil. Su amigo y arquitecto Albert Speer recuerda que su lápiz azul siempre estaba listo. Creo que la afición de Hitler era la arquitectura. Y eso se aprecia con nitidez en los planos de Linz, porque en Linz quería ser él el verdadero arquitecto. Diseñó él mismo todos los edificios y era muy difícil cambiar sus diseños sin que se ofendiera. Por ejemplo, se puso a diseñar la fachada de la Galería de Arte con todo detalle. Y de verdad, yo no habría podido hacer nada más que agrandar aquello y darle las dimensiones arquitectónicas correctas. Lo mejor que podía hacer la élite de los arquitectos alemanes era seguir con docilidad las instrucciones de Hitler y plasmar sus designios en piedra. Estaba decidido a tener su Galería Uffizi, su Museo del Louvre, su colección Swinger. A Hitler le encantaba hacer que sus electricistas diesen vueltas a la maqueta con focos para poder imaginar qué aspecto tendría la ciudad al amanecer, a mediodía o por la tarde. Hasta el final, cuando las bombas caían alrededor de su búnker, iba tambaleándose hasta su maqueta para disfrutar mirándola. Era un soñador y cuando, por ejemplo, cuando veía una maqueta así, se entusiasmaba. Quizá olvidando por completo sus problemas políticos y... De alguna forma era como otra vida hacer aquello, ver aquellos edificios que había soñado. Y en mi opinión, tenía suficiente con verlos en una maqueta. No estoy muy seguro de si de verdad pensaba que aquellas obras se harían realidad. Y creo que se puede decir que tal vez tenía dos personalidades. Una personalidad era un poco como su sueño de ser arquitecto y la otra era la de político, la de dictador. Pero aquel sueño del dictador, como los demás, solo se podía materializar a un precio horroroso, porque la nueva Linz se habría construido casi por completo con mano de obra reclusa.
No era casualidad que la mayoría de los primeros campos de concentración estuvieran situados cerca de canteras. La piedra sería extraída y transportada por los proscritos del Tercer Reich, los gitanos, los presos políticos, los homosexuales y los judíos. Aquí en Mauthausen, muy cerca de Linz, estuvo uno de los campos de concentración más temidos. Los prisioneros tenían que subir estos 186 escalones cargados con grandes bloques de granito para ponerlos en los camiones que esperaban arriba. En los primeros tiempos del campo ya morían aquí 10 presos al día y más adelante las muertes se contaban por miles. Los judíos tenían razones para sentirse doblemente amargados, porque algunos de los edificios que los prisioneros judíos iban a construir en Linz servirían para alojar las colecciones de arte confiscadas a los judíos europeos. Hitler siempre había odiado a los judíos austriacos. Creía que habían reunido sus colecciones de pintura con métodos indignos, practicando la usura con trabajadores honrados. Cuando sus hombres tomaron Viena, se detuvo a 70.000 personas en 48 horas con la ayuda de listas elaboradas por los nazis de la ciudad. En aquel estado de cosas, era fácil extorsionar a los judíos austriacos para que renunciaran a sus posesiones. Las leyes existentes se manipularon para obligar a los judíos a vender sus bienes según la tasación impuesta por el Estado. También se obligó a los judíos a entregar sus obras de arte por métodos más directos y brutales, la amenaza del campo de concentración, poderes notariales fraudulentos o la simple confiscación. Madeleine Duke vivió esta experiencia durante su infancia en Viena. Bueno, el país cambió de la noche a la mañana. La policía parecía permitirlo todo, incluyendo el saqueo y el asesinato. Nosotros vivíamos en una casa en las afueras de Viena y un día llegó una banda de las SA, de las SS, con camiones de mudanzas. Tuvimos que dejarles pasar, por supuesto. Sacaron una lista y nos exigieron que entregáramos algunos de nuestros cuadros. En cierto momento intentaron arrancar un cuadro de la pared, porque estaba atornillado en ella. Mi padre, que sabía cómo descolgarlo sin dañar el lienzo, les dijo: déjenme ayudarles. Y uno de ellos le pegó con la culata de su arma en la mano y le rompió los dedos. ¿Puede decirme qué se llevaron? Sí, el Reisdel que ha visto, 2 cuadros de Teniers, en total fueron unos 20. Había un cuadro de Botticelli, de una dama florentina, un retrato de Bergman de Maximiliano II. Vinieron varias veces, pero en aquel primer saqueo debieron llevarse unos 20 cuadros. Algunos judíos que sabían lo que iba a ocurrir decidieron vender sus obras de arte y otras propiedades de valor inmediatamente, intentando anticiparse a lo peor. Otros intentaron huir al extranjero y llevarse sus posesiones. Tausende lifts lagen in Rotterdam, in Amsterdam. Había miles de cajones en Rotterdam y Ámsterdam, en todos los puertos, esperando ser transportados. Por supuesto, quedaron retenidos tras declararse la guerra en 1939. Y cuando se anunció la confiscación de las obras de arte de los judíos, todas las cajas volvieron a sus lugares de origen y cayeron en manos alemanas. Las cajas volvieron a Viena y la Gestapo, que participaba en la comercialización, empezó a tasar las obras de arte judías en nombre del Estado. Las trajeron aquí, al Departamento de Arte de Dorotheum, para que las vendiéramos. Así que en aquella época tuvimos que tratar con la Gestapo. Con esta avalancha de obras a la venta y la retirada de los compradores judíos del mercado del arte, los precios se hundieron. Era un gran momento para reunir una buena colección, si uno estaba en condiciones de hacerlo.
Bauten mit 1.700 Schilling Aufträge verboten 5.500 kommt. Das Gut wurde hier in den Auktionen verkauft. Aber es gab dann auch den freien. Aquellas obras se subastaron aquí, en el Dorotheum, pero también en subastas privadas en las salas Sofía, reservadas a miembros del partido. Y cuando aparecían piezas en especial hermosas, siempre se reservaban para el Führer. Al estallar la guerra en 1939, los agentes de Hitler tenían toda Europa para buscar tesoros y empezaron en septiembre por la Polonia ocupada. El comportamiento de los alemanes era atroz. Pavoneándose de su poder como raza superior, arrasaron Varsovia y en el consiguiente pillaje se llevaron la pieza de arte gótico más famosa de Polonia, el retablo de Veit Stoss, con el pretexto de que su autor había sido alemán. Hitler despreciaba a los polacos y no le interesaba su arte, pero sí seleccionó algunas obras de la colección Czartoryski, como este Leonardo, la Dama del Armiño. La mayoría de ellas sobrevivieron a la guerra, pero este Rafael, retrato de un joven, no ha vuelto a aparecer. Pero fue en Francia, y en menor medida en los Países Bajos, donde el pillaje alemán fue más cuantioso. Francia se colapsó en mayo de 1940 y a mediados de junio los alemanes entraron en París y celebraron un gran desfile triunfal que pasó por el Arco del Triunfo y los Campos Elíseos. El 27 de junio Hitler voló a París y recorrió la ciudad con Albert Speer mientras sus habitantes aún dormían. Yo iba en el coche con él. Era el primero de una larga fila de coches. Y antes de nada, sin detenernos, fuimos a ver la ópera del arquitecto Garnier. En la ópera había un vigilante y se ofreció a enseñarnos el edificio. Pero Hitler le hizo callar y dijo: no, conozco este edificio también como usted. He estudiado los planos y siempre ha sido mi deseo, nos dijo, el más ardiente deseo de mi vida, ver este edificio al menos una vez. Así que él fue nuestro guía. Y de allí fuimos a la Torre Eiffel y mostró su admiración por esta obra maestra de un genio. Ein Blick auf den Eiffelturm. Links vom Führer Professor Speer. Estaba muy impresionado. Conocía muchos detalles sobre los edificios y creo que la visita a París fue para él uno de los momentos más maravillosos de toda su vida. La luz del amanecer con la que Hitler había visto París por primera vez era en cierto modo simbólica. A lo largo de la visita de aquel día decidió superar la elegancia y la grandeza de lo que acababa de ver. Él era el nuevo Napoleón, y no fue casualidad que pasara largo rato en la tumba de Napoleón, en Los Inválidos. Como muchos alemanes, no olvidaba cómo Napoleón y Luis XVI, antes que él, habían elevado a Francia a la gloria saqueando con descaro el arte de Alemania e Italia. Pero había llegado el momento de la revancha. Estuve allí, en su cuartel general, 1 o 2 días. Y una de aquellas noches me dijo algo muy interesante. Me dijo: siempre pensé que había que destruir París porque no es posible que haya una ciudad en Europa que domine las artes y la arquitectura sobre Alemania. Pero trazaremos y construiremos una capital mucho mejor y más hermosa en Berlín. Y así podré olvidar esa idea y dejar París como está.
El deseo de parecer civilizado y correcto no ayudó mucho a Hitler en sus conquistas en Europa occidental. Quería que Francia colaborara con él en la construcción del nuevo orden, y para ello permitió que siguiera existiendo un gobierno en Vichy. También creó una organización, el Kunstschutz, para proteger el arte y los edificios históricos de la Francia ocupada, y se hizo abundante propaganda de estas iniciativas. La sombra de toda esta luz artificial recayó sobre todo en una parte muy concreta de las colecciones de arte francesas, las que pertenecían a los judíos. Los cuadros que habían decorado las residencias de los Seligman, de los Rothschild o de David Weil fueron objeto del saqueo indiscriminado de los alemanes. Por supuesto hubo protestas. El gobierno de Vichy protestó, acaso porque hubieran preferido hacerse ellos mismos con aquellas colecciones. Los alemanes silenciaron a la oposición con uno de esos argumentos de abogado mafioso que los lugartenientes de Hitler también sabían elaborar. Los judíos, dijeron, son un Estado dentro del Estado. Ese Estado no ha firmado la Convención de Ginebra, de modo que los alemanes podemos requisarles todo lo que nos plazca. Los propietarios apenas tuvieron tiempo de huir para salvar la piel y dejaron todas sus posesiones atrás. Y cuando hablo de las posesiones de una casa de los Rothschild, entenderá que hablo de cuadros extraordinarios, de una colección de muebles de valor incalculable, de obras de arte de fama internacional. Por supuesto, aquí, en estas paredes desnudas, colgaban entonces las obras más maravillosas de Vermeer, Rembrandt, Boucher, Watteau, etc. Todo esto se envió de inmediato a Alemania, y como en otras muchas casas, no quedó nada. Por suerte, se pudo escamotear algunas obras. Por ejemplo, en una casa consiguieron ocultar los libros más valiosos en un armario que pasó desapercibido. En otro caso, hubo sirvientes fieles que consiguieron salvar la lencería fina de la familia. Todos los días se llevaban sábanas y mantelerías para lavar y las cambiaban por otras baratas. Así consiguieron ocultarlo todo en la casa de campo. Pero no todos los sirvientes eran tan dignos de confianza, y hubo casos de traiciones sonadas. Las colecciones judías se declaraban bienes abandonados y eran confiscadas supuestamente para protegerlas y almacenadas en el Jeu de Paume en París. Y este museo hizo las veces de centro de distribución. Cada obra que era confiscada pasaba por aquí. Llegaban camiones cargados con grandes obras, cuadros, muebles, etc. Aquí se clasificaban, se catalogaban, se numeraban y se exponían como en un fabuloso museo donde las piezas más valiosas y refinadas estaban a disposición del señor Goering o de cualquiera de las autoridades de las fuerzas de ocupación. En este estado de cosas empezó a haber graves disputas sobre quién se quedaba con qué. Hitler, consciente de estas riñas, creó una organización especial dirigida por el pseudointelectual del partido Alfred Rosenberg para garantizar que quien elegía primero era él. Pero la influencia de Rosenberg se debilitaba y carecía de los medios de transporte y de la autoridad necesaria para imponerse sobre sus rivales. Aquí es donde otro gran saqueador entra en escena, Hermann Göring, el segundo hombre más poderoso del Reich. Generalfeldmarschall Hermann Göring trifft zu einem kurzen Besuch in der französischen Hauptstadt ein. Göring sacó de apuros a Rosenberg poniendo a su disposición los medios de la Luftwaffe. Pero había un problema. Göring tenía cierto estilo, bastantes conocimientos sobre arte y era un saqueador nato. Göring, que sabía que el gusto de Hitler se limitaba a lo clásico o incluso al pastiche clasicista, desvió numerosas pinturas francesas recientes a la colección privada que tenía en su mansión campestre en el norte de Alemania. Los marchantes alemanes, ansiosos por beneficiarse del deseo de su líder de obras de maestros clásicos, empezaron a peinar las galerías de París. Además, podían pagar con marcos de la ocupación, una especie de dinero de juguete que se podía imprimir a discreción. Hans Herbst estuvo allí en nombre del Doroteu. Estuve en París en el verano de 1943 y adquirí obras de arte en el mercado abierto o a través de galerías particulares. Aquello llegó a oídos de Voss, el comprador de Hitler.
Voss vino a Viena a finales del 43. Habíamos preparado una pequeña exposición de los artículos que yo había traído de París. Y nada más llegar, compró un 97% de todo lo expuesto para Linz. Después de la guerra se interrogó a Herbst acerca de estas actividades, pero declaró que todo había sido legal y que nunca había tocado arte confiscado. Después de la guerra, varias de las galerías francesas que habían tratado con los alemanes fueron acusadas de colaborar. Pero después de todo, ¿qué podían hacer? Sus propietarios tenían que salir adelante de alguna forma y no podían permitirse cerrar sus puertas. Siempre hubo una zona gris entre el colaboracionismo y la resistencia, y el mundo artístico de París no fue ninguna excepción. Había un buen número de franceses en la nómina de la organización de Rosenberg que se dedicaban a fotografiar y catalogar el botín antes de su transporte. Una de estas personas, Mademoiselle Rose Valland, guardó con extremo cuidado copias de todos los expedientes. Documentó los destinos de los Van Gogh de la familia Seligman y del retrato del astrónomo de Vermeer. También identificó las marcas que indicaban que el destino de este Velázquez era el castillo de Neuschwanstein en Baviera. Después de 4 años de ocupación, sus archivos documentaban más de 20.000 pinturas robadas. Cuando por fin los alemanes huyeron de París ante el avance de las tropas aliadas, Rose Valland entregó su catálogo a los expertos americanos. Cuando en un intento desesperado se envió a Alemania el último cargamento de obras de arte, Rose Valland alertó a los ferrocarriles franceses con la esperanza de que pudieran retrasar el avance del tren. Se puso en marcha un complejo sabotaje. Se arrancaron tramos de raíles para detener el tren y la locomotora sufrió una inexplicable avería que les obligó a esperar un repuesto. Pero para entonces la línea de combate estaba tan cerca que el tren fue a caer en las manos de una unidad de la Francia Libre. Por una curiosa coincidencia, el oficial al mando de la unidad era el hijo de un prominente marchante, y en uno de los vagones se topó con varios cuadros que reconoció al instante como propiedad de su padre. Al menos el arte francés no tuvo que sufrir los horrores de la batalla. La invasión aliada limpió Francia de alemanes en 6 semanas. Pero el arte italiano corrió muy diferente suerte. Allí la campaña se alargó 2 años, mientras lo que Churchill llamaba su rastrillo candente se arrastraba implacable de un extremo al otro del país. A pesar del avance de los aliados, los habitantes de Florencia no podían imaginar que sus tesoros medievales y renacentistas podían convertirse en parte del campo de batalla. Pero los conservadores de la Galería de los Uffizi empezaban a temer lo peor. Se sentían atrapados entre la amenaza de un bombardeo aliado y el ansia de los alemanes por echar mano a cualquier objeto de valor que se pudiera transportar mientras aún podían. Lo curioso es que tanto Hitler como Göring veían lo que estaban haciendo como algo escrupulosamente correcto. La Organización Alemana para la Protección del Arte, el Kunstschutz, incluso proporcionó a los italianos camiones para trasladar las obras de arte a lugares que ellos creían seguros. Un representante del Vaticano recibe de un oficial alemán una relación de objetos de valor rescatados del monasterio de Monte Cassino para ponerlos a salvo. Hitler no solo hizo publicidad de estos gestos, sino también del desprecio de los aliados por las obras de arte. Los bombardeos aliados causaron daños irreparables en algunas ciudades del norte de Italia. También fue responsabilidad de los aliados lanzar un ataque masivo de desgaste contra los alrededores del antiguo monasterio benedictino de Monte Cassino. En contraste, los alemanes anunciaron su intención de proteger Florencia de los horrores de la guerra. El cuartel general alemán desea confirmar su responsabilidad en la iniciativa de declarar Florencia ciudad abierta. Pero aunque el bando alemán ha respetado las convenciones internacionales, todavía no se ha recibido confirmación alguna por parte de los anglosajones. Los aliados también podían haber dicho que Hitler era un hipócrita desvergonzado, que después de todo había destruido el centro histórico de Rotterdam y que literalmente había arrasado Varsovia en un acto de vandalismo punitivo sin sentido. Con todo, el aparato de propaganda alemán siguió proclamando a los 4 vientos su rectitud.
La evacuación de los habitantes de las márgenes del río Arno solo pretende la prevención de posibles daños a la población, en el caso de que el enemigo intente atacar los puentes que atraviesan el río. A Ugo Procacci, funcionario del Palacio Pitti, como a otros muchos, aquello le hizo sospechar. El lunes por la mañana atravesé con cuidado el corredor que une el Palacio Pitti con la Galería de los Uffizi para ver qué estaba pasando en la zona de evacuación. Las puertas de las casas que veía en los alrededores del Ponte Vecchio estaban abiertas de par en par. En aquel momento comprendí todo lo que iba a pasar. Además de los puentes, estaban minando las casas. Estaban preparando la voladura de la parte antigua de la ciudad. Por irónico que parezca, Hitler parecía haber decidido la destrucción de la ciudad que había inspirado su propia colección de arte. En las calles, bajo el toque de queda, la inquietud era tremenda. El domingo por la mañana llegó la respuesta. Era una cosa apocalittica quasi, faceva un'impressione terribile. Distrussero monumenti formidabili, distrussero testimonianze. Fue apocalíptico, nos causó una impresión terrible. Destruyeron magníficos monumentos de una de las mayores civilizaciones del mundo sin el menor motivo. Realmente era como si hubieran pasado los bárbaros, ni más ni menos. No había rastro de civilización ni de respeto, ni siquiera de humanidad en aquello que hicieron. Incluso minaron las ruinas, minaron a sus propios muertos para hacer volar a los italianos que intentaran desenterrarlos. Según los alemanes, los aliados no respondieron a sus ofertas y bombardearon a las tropas alemanas que defendían el sur de la ciudad y la estación de ferrocarril. Y por eso se habían visto obligados a responder volando los históricos puentes de Florencia. Hitler en persona aprobó el plan, pero quizá por la influencia de los recuerdos de su visita a la ciudad, ordenó que se respetara el puente más valioso. Con todo, el Ponte Vecchio podía soportar el paso de los tanques, de modo que el general Kesselring lo bloqueó volando los edificios medievales que se alzaban a ambos lados. Un tercio de la ciudad antigua desapareció en menos de media hora. Los techos y ventanas de los Uffizi sufrieron algunos daños por las explosiones, pero en general la galería quedó intacta. ¿Pero qué había pasado con su contenido trasladado meses atrás a diferentes villas de las colinas cercanas? Aquellas colinas habían sido castigadas con dureza por la artillería aliada durante las 3 largas semanas del avance sobre Florencia. Binford von Thomas, un corresponsal de guerra, viajaba hacia el norte con las tropas aliadas armado de una grabadora de discos y fue el primero en descubrirlo. Esta guerra ha dado extrañas y dramáticas sorpresas, pero la más extraña de todas la he vivido esta tarde en una vieja casona italiana a menos de 2 kilómetros de las líneas alemanas. Esto es un despacho que grabé un memorable día de julio. Eric Linklater y yo intentábamos acercarnos al frente en las afueras de Florencia. De repente, nos vimos bajo el fuego de tanques y yo dije, ¡a cubierto, rápido! Y vimos un castillo muy cerca. Buscamos refugio en el patio y estaba lleno de tropas indias. Subimos las escaleras y por todas partes había cuadros soberbios. Le dije a Eric, tienen que ser falsos. Y entonces, de repente, llegan 2 italianos gritando, «Capo de labore del Uffizi, sálvenlos, sálvenlos». Entramos corriendo y empezaron a abrir los grandes ventanales. La luz iluminó la sala y una tras otra se iluminaron las obras de arte italiano más extraordinarias que he visto jamás. Allí estaba la Primavera de Botticelli, la Batalla de San Romano de Uccello. Estaba la Madonna de Giotto, la Crucifixión de Cimabue, Andrea del Sarto, estaban todos. Obras maestras por todas partes. Y de repente salió de la oscuridad un italiano muy emocionado y resultó ser Cesare Fasola, el bibliotecario de los Uffizi. Fasola les contó cómo habían sido los últimos días, con las tropas alemanas en retirada, merodeando por el castillo como turistas entrometidos. A veces accedían a mi petición de que se mantuvieran las puertas cerradas para evitar que los soldados entraran y salieran a todas horas. Pero tan pronto como se cerraba una puerta, llegaba un soldado y volvía a abrirla. Si intentaba clavetearla con tablas, volvían a forzarla. Lo mejor que podía hacer era intentar estar presente en todas partes. Cada vez que aparecían soldados, salía a recibirles.
Les saludaba, hablaba con ellos, les acompañaba a visitar el castillo como si hubiera sido un museo. A veces conseguía alejarlos de los cuadros y llevarlos al otro lado del edificio, y por fin se iban. Era un trabajo bastante agotador. Menos suerte tuvo el lote de 150 cuadros de los Uffizi que había en la cercana villa de Montagnana. Cuando Fasola y Thomas llegaron allí no quedaba nada. Las obras de arte se las llevaron pocos días antes de que las tropas aliadas entraran en Florencia. La ruta estaba trazada con meticulosidad. Tenían que cruzar el Po en Ponte Lagoscuro y de allí seguir camino hacia Alemania a Baviera. Mientras aseguraba a los italianos que respetaría sus obras de arte, Langdor, el agente de Hitler, ya había organizado el envío de 700 obras maestras florentinas al norte. Pero la máquina militar alemana se estaba paralizando. La combinación de bombardeos, averías y falta de combustible hicieron que la mayoría de aquellas obras quedara abandonada en el sur del Tirol. Apenas un centenar de cuadros llegó a su destino en los Alpes austríacos. Circulaban rumores de que aquel anillo de montañas y lagos casi inaccesible era el reducto alpino de Hitler, donde tropas de élite de las SS defenderían a su Führer hasta el último hombre. Pero en realidad solo era un refugio elegido por altos cargos nazis para proteger de los rigores de la guerra a sus familias y propiedades. Pero no solo había propiedades privadas. A estas alturas de la guerra, la visión de Hitler de un gran museo de arte en Linz se había estrellado contra la realidad de la ofensiva aliada. Lo único que quedaba de aquel sueño era la colección misma, 6.000 cuadros comprados o confiscados en nombre de Hitler en toda la Europa ocupada. Todos ellos habían acabado almacenados en la gran mina de sal austríaca de Althause. Resulta paradójico que una colección reunida para ser el orgullo de una nación acabara a cientos de metros bajo tierra por seguridad. Y aún lo es más que el único peligro que corrió proviniera de los mismos alemanes. Porque junto con las obras de arte se habían descargado 8 cajas con el rótulo mármol, tratar con cuidado. Pero para Hermann Wimar, uno de los mineros, aquello no podía ser mármol. Pensamos que podía haber bombas en la mina, así que Alois Roy Dassel y yo decidimos echar un vistazo. Al final del turno apalancamos uno de los cajones y dentro había en realidad una bomba. Himmler, jefe de las SS, había ordenado una estrategia de tierra quemada. Todo lo que pudiera ser de valor para el enemigo debería ser destruido sin contemplación. ¿Pero era posible que aquello se aplicara también a las colecciones de arte? Al mando de Austria Superior estaba un hombre brutal e ignorante llamado Aigruber, un nazi fanático e implacable sin el menor respeto por la cultura. Era un hombre de la línea más dura y proletaria que consideraba a los responsables de la colección de Althause un puñado de viejas. Estaba decidido a evitar que la colección de Althause cayera en manos de los rusos y las bombas que había en la mina eran buena prueba de su determinación. Los dos mineros comunicaron su descubrimiento a los directores de la mina, pero estos no se atrevían a desafiar a Aigruber. No obstante, reunieron el valor necesario para consultar a Hitler qué se debía hacer. Pocas cosas podían haber sido más inoportunas durante la delirante última semana de Hitler, sitiado en el búnker de Berlín, pero el 22 de abril llegó una respuesta bastante ambigua. Las obras de arte no deben ser destruidas, pero tampoco se puede permitir que caigan en manos enemigas. Para los directores de la mina la respuesta era lo bastante clara. Así que ordenaron que se sacaran de inmediato las bombas de la mina. Por casualidad, el lugarteniente de Aigruber, un personaje llamado Klins, apareció justo cuando se transmitía la orden. Y viendo que se desobedecía la orden de Aigruber, se puso furioso y empezó a manosear nervioso la funda de su pistola. A continuación, telefoneó a Aigruber para informarle. Aigruber montó en cólera. En aquel momento estaba arrestando a miles de personas por derrotismo, y entre ellos se encontraba incluso el gran Göring. No estaba de humor para recibir órdenes, ni siquiera de Hitler. Parecía que la colección estaba condenada sin remisión. Desesperado, el director convocó a los mineros y les explicó la situación, e insistió en que todos perderían su modo de vida si se volaba la mina.
Pero al final resolvió la situación uno de los mineros, Alois Riedasel, que conocía al jefe de la policía de seguridad, Ernest Kaltenbrunner, y fue a hablar con él directamente. Vino a ver a Kaltenbrunner aquí, a su casa. Al principio Kaltenbrunner puso reparos, pero acabó cediendo. Y lo hizo por razones bastante típicas en esta última y enloquecida fase del Tercer Reich. Kaltenbrunner soñaba con establecer un Estado austríaco independiente de las SS con el apoyo de los americanos. Y por supuesto su reinado no tendría muy buen principio si volaba una parte considerable del patrimonio artístico europeo. Kaltenbrunner pasó el resto de la noche negociando la paz con Heydgruber. Al final, tras sucesivos intercambios de amenazas, Heydgruber cedió. A la mañana siguiente, las bombas fueron abandonadas en un bosque cercano. Cuando al fin llegaron los americanos, la gente del pueblo les habló del tesoro escondido. Los expertos aliados descendieron a las profundidades de la mina de sal y al poco rato sus linternas saltaban de un Botticelli a un Rembrandt, al Vermeer de Germain o al retablo de Gant. Tardaron semanas en sacar aquellos tesoros del escondite y se tardó meses, incluso años, en recuperar todas las obras que había en Altausse, Neuschwanstein, las minas de sal de Siegen y otros escondites. Propietarios y conservadores de toda Europa volaron a los puntos de recolección en Alemania para identificar y reclamar lo que habían perdido. Creo que quizá lo más trágico de todo este saqueo de obras de arte fue el hecho de que una gran mayoría era de origen judío, de familias judías que habían perecido en campos de concentración o que habían desaparecido, en muchos casos sin dejar familiares identificables, y todos aquellos bienes revirtieron al Estado. Lote 71. Ese es el caso de este paisaje de Ruysdael. 8.000 libras, 8.500. Madeleine Duke lleva muchos años defendiendo ante el gobierno austriaco que la pintura pertenece a su familia, pero solo es una solicitante más, y ahora tiene que compartir los beneficios de esta venta porque el gobierno austriaco solo la cree a medias después de años de reclamaciones. 12.000 libras. Lote 72. Existe una colección sobre la que no hay ninguna disputa. No es que haya desaparecido, pero tampoco está expuesta. De hecho, está aquí, en el sótano del antiguo cuartel general del partido de Hitler, en el Führerbau de Múnich. La colección está formada por las pinturas favoritas de Hitler, el resultado de su campaña por un arte limpio y nórdico. Lleva aquí 40 años y hoy sigue siendo una fuente de bochorno político. Después de la guerra hubo mucho alboroto acerca del arte del Tercer Reich. Los americanos se llevaron algunas de las obras más agresivamente nazis, que ahora se enmohecen en una base militar cerrada en Colorado. Pero aquí, en un sótano de Múnich, sigue habiendo una nutrida colección de obras que se consideraron menos contaminantes. En ellas no aparecen esvásticas, ni son cantos abiertos al nacionalsocialismo. Son tan solo muy aburridas, y a veces un tanto ridículas. Son los estériles restos del sueño estético de Hitler.